Vamos al Pirineo, el balón cruza distancias, en la grada vibra el alma y la rasmia rompe estancias. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas al programa de baloncesto aragonés. Desde 675 inicia hoy nuestro programa. Inicia hoy, aunque el otro día hicimos, como algunos de vosotras y vosotros ya sabéis, un programa piloto simplemente por probar unas cositas y probar que todo funcionaba. Bueno, con todo sabemos que algún fallo habrá, así que os pedimos disculpas ya desde el inicio. ¿Qué es desde 675? Pues es baloncesto en vena, baloncesto aragonés en vena. Hablaremos de nuestros equipos de la élite del baloncesto en Aragón, de Casademont, tanto chicas como chicos. Hablaremos de nuestros equipos de Segunda Federación, Peñas Huesca y CBZ. Y también tendremos un ratito, como no puede ser de otro modo, para los equipos de Liga EVA, ahora Tercera Federación. Pasando también por U22. No os preocupéis si no nos conocéis todavía. Hoy, como decía, es nuestro primer programa en vivo y desde hoy en adelante, todos los martes, a partir de las 9:30, os esperamos. Así que poneos cómodas, poneos cómodos, porque empezamos. Y conmigo de inicio está nuestro querido Ramón Gasque. Ramón, estás con nosotros aquí y este es el mago de la técnica, el sabio de Lleida. Ramón, ¿qué tal? El mago pop. El mago pop. Pues bien, mira, ahora estaba leyendo que nos preguntaban por el partido del cuarto, estaba mirando a ver si nos podían mandar algún resultado. Con muchas ganas, por un lado, del proyecto, otras cagado porque ya empiezan las competiciones, empiezan ya fuertes y luego hablaremos, pero ya tenemos competición europea ya a la vuelta de la esquina y eso ya da miedito. Y bueno, con ganas de empezar y que empiece a entrar la gente ya a hablar y leer el chat y hacer cosas y venga. Chat conjunto, además, entre X, YouTube y Twitch. Y bueno, ahí os vamos leyendo y os iremos leyendo y os iremos comentando y contestando a lo largo del programa. Bueno, y con nosotros dos también un hombre que ha visto más partidos que Scariolo, el gran Willy. Willy, buenas noches. Muy buenas noches, hola a todo el mundo, ¿qué tal estáis? Pues con muchas ganas, ¿no?, de empezar este proyecto que creo que además, bueno, por material no será. Pues sí, la verdad, yo por lo menos, y creo que muchos de vosotros también, ¿no? Ya teníamos muchas ganas de baloncesto, es que se hace muy largo, desde que finalizan las ligas hasta que empieza la nueva temporada, son muchos meses. Y eso que hemos tenido Eurobasket, que bueno, por lo menos nos ha tenido un poco entretenidos, ¿no? Pero bueno, a lo que estamos, ¿no? ¿Qué es desde 75? Pues ya lo habéis dicho, es un programa que incluye 3 bloques, hablaremos de Casademont, Liga ACB, Liga Femenina, masculino y femenino, más sus competiciones europeas. Los Segunda FEB con CBZ y Peñas de Huesca, que este sábado ya tuvieron un partido bastante interesante. Y los Tercera B, anteriormente llamados Liga SEBA, con 4 equipos que hay este año, que son Cuartel, La Muela, Alfindén y Barbastro, con lo cual tenemos alguna sección más, hablaremos también de los U22 de Casademont, pero vamos, no se puede pedir mucho más del baloncesto, ¿no? Tenemos baloncesto de todos los lugares y categorías de Aragón, de las máximas categorías, ¿no? Ya nos gustaría tener tiempo, sobre todo, y espacios para poder hablar de categorías inferiores, pero bueno, la oferta es maravillosa y estamos teniendo una aceptación brutal, con lo cual espero que todo el mundo tenga su momentito para disfrutar del programa. Bueno, pues si os parece y hechas las presentaciones y presentado el programa, empezamos si queréis con el básquet. ¿Le damos duro? Venga, Vamos. a ello. Presentamos
el programa ya oficialmente del baloncesto y sin darnos cuenta de repente nos hemos encontrado con que uno de los partidos más importantes que vamos a jugar esta temporada es este jueves, el partido de ida contra Breno. Y para comentar la previa, dejadme que os presente a una mujer que pinta todo y que pinta a todas. Aldara, una mujer que diseña el baloncesto. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, decimos buenas noches porque estamos emitiendo en directo por la noche hoy, pero bueno, para buenas igual noches, lo ven, buenos días, tardes a claro, todo el mundo que lo vea en podcast, porque creo que no lo hemos dicho, pero os lo adelanto, los martes por la noche a las 9:30 va a ser el directo y además, bueno, el martes por la noche o el miércoles ya por la mañana se colgará en las plataformas de streaming, en Amazon, si me dejo alguna decirme por ahí, se colgará en YouTube, en Amazon y en Spotify. Así que, y en iVoox, creo recordar. Bueno, ahora sí, todas las presentaciones hechas. Aldara, ¿a quién debemos tener miedo en Breno? ¿Quién te asusta? Pues a muchas jugadoras. Una, quédate con una. Zawi, por ejemplo, me da mucho miedo Manta Zawi, la Zawi. pívot del equipo. Es que en general todas creo que tienen un muy buen equipo y bueno, una vieja conocida como Shante Evans. Uh-huh. O sea que yo creo que tenemos que tener mucho miedo. Mucho miedo. Bueno, es verdad que Vernon no es el Benecasum coreano, pero bueno, tampoco el Casademón del jueves será el Casademón que hemos visto estos días en Corea. Sin duda. Y para hablar de esta plantilla voy a introducir a una persona también que es Mara, la persona por la que suben el volumen en el Príncipe Felipe. ¿Qué tal, Mara? Muy buenas. Hombre, tampoco te pases. Hola, buenas noches, o buenos días, buenas tardes, hola en general. Hola en general. Hola en ¿Qué general. tal, Mara? ¿Qué expectativas tienes de este equipo tras esta pretemporada en Corea y qué esperas de nuestras chicas y en concreto qué esperas del partido en Breno? ¿Qué crees que vamos a ver? Pues yo creo que a falta quizá un poco de unidad, pero creo que vamos a disfrutar, ya no en Breno, sino en general este año otra vez de nuestras chicas, porque habiendo habido los cambios que hay, que luego ya se hablarán y se irá hablando de ellas, pero yo creo que bien. Yo creo que bien, que lo vamos a disfrutar y vamos a empezar en Breno. Bueno, contra el Breno, no sé dónde es, pero contra el Breno. Bueno, plantilla, es verdad que es una plantilla seria, muy seria la conformada para este año 2025. Bueno, es verdad, sí. Yo he estado sacando mi cálculo y como 4 solamente está Mabuli. Como 4 único, según lo que han puesto en plantilla en la página del club. Bueno, ahí habría que hablar un poco del tema. ¿Me dejas presentar a algún colaborador más y entramos en el debate de cómo vemos a la plantilla? ¿Te parece, Mara? Sí. Perfecto. Bueno, yo creo de todas modos que la plantilla este año es mucho más seria a nivel general que otros años. Para mí, desde luego, y esto es una opinión personal, creo que es la plantilla que si analizamos jugadora por jugadora y posición por posición es la más seria que ha tenido Casademón en la historia. Y eso que todavía está pendiente de la llegada de alguien que yo creo que está llamada a ser una de las bases que van a marcar historia en Casademón Zaragoza, que es Carla Leite. Y para hablarnos de Carla Leite, yo creo que nadie mejor que Alex, que se conoce el roster de no solo de las Golden State Valkyrias, sino de todos los equipos de la NBA. Alex, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas. ¿Qué tal? Importante sacar este partido en Breno y traernos una renta, aunque sea mínima, al Felipe. ¿Cómo difícil ves eso? Pues la verdad que lo veo difícil. El Breno tiene mucho nivel. Yo creo que, sobre todo comparado con el año pasado ya tenían muy buen equipo. Y se metieron, de hecho, en esa segunda fase. Pero este año yo creo que han aumentado el nivel y ya se ha visto en pretemporada como contra equipos muy buenos de mucho nivel han llegado a ganar los partidos.
Bueno, sea como fuere, lo cierto es que el resultado de la ida, bueno, no va a condicionar el partido de vuelta, pero sí que de alguna manera nos va a ayudar o nos va a perjudicar. Bueno, habrá que ver en qué queda la cosa. El miércoles 24 jugamos la vuelta en el Felipe y aunque esto ya lo comentaremos en detalle en el próximo programa, junto con el resultado de este jueves, la eliminatoria a 2 partidos exige estar a un nivel muy alto ya desde el principio y en 2 partidos seguidos que van a ser muy duros. Pero quién sabe a la perfección cómo está el estado de esta plantilla, porque ha tenido un acceso privilegiado a ver el entrenamiento de las chicas desde la pista y a quien todas las chicas le piden las fotos es a Pablo. Pablo, ¿qué tal? Hola, bueno, perdón lo primero por romper la estética de esto, pero esto vibra más que el pabellón, entonces creo que es mejor dejarlo así porque si no os voy a marear. Y nada, el equipo efectivamente me piden todas las fotos, yo no pido ninguna nunca y todo bien en el equipo. Pablo, la importancia de estar en estos 2 partidos al 120% porque nos jugamos nada menos que estar o no estar en Euroliga. ¿Cómo ves a la plantilla? Tú que has estado ahí abajo el otro día, ¿cómo ves el estado físico, las posibles rotaciones que tengan? ¿Cómo ves a la plantilla, a las chicas? La veo muy bien, muy unidas desde el principio. Creo que el viaje a Corea tuvo eso bueno también, el que hiciesen piña, y las veo bien. Obviamente la baja de Nerea para la previa y que Leite aún no está, pues se notarán, pero veo al equipo bien. Y bueno, habrá que ver. Yo creo que la vuelta de Felipe es un factor importante porque tienen un equipo muy bueno el rival y habrá que pararlas como sea. Bueno, pues si queréis lanzo pregunta al grupo y empezamos a comentar cositas. Pretemporada, a mí se me queda algo incompleta más allá de Corea, porque es verdad que solo hemos jugado Corea y esa suspensión del partido en el Felipe quizá nos hubiera medido con algún rival, bueno, de Liga Femenina o por lo menos un rival más cercano a lo que podríamos tener aquí en la Liga Femenina. Calendario complicadísimo, desde luego, y desde el inicio para poder meter ahí un partido extra. Y para terminar de poner la guinda a este mes de septiembre, nos jugamos, bueno, yo creo que nos jugamos el acceso a la Euroliga, que es lo más importante, pero bueno, el primer premio, ¿no?, de la temporada, que sería la Supercopa. ¿En qué situación creéis que estamos para Euroliga y para Supercopa? Que hay en Supercopa seguro que ya está Carla Leite. ¿Cómo lo veis? Ramón, venga, empezamos contigo si quieres. Está silenciado, no se le oye. Pues con Ramón no vamos a empezar. Ramón, que no te oímos. Ahora sí. Ahora sí. Aunque es que estaba escribiendo en el chat el resultado del descanso en cuarte. Bueno, no sé, yo creo que hablabais ahora en las introducciones de la dificultad del partido, de esa Carla Leite en la vuelta. Yo de eso no tengo, no espero tanto. Yo creo que el partido importante es el de la ida. Luego si a la vuelta está Carla Leite, si están Nerea, si están todas, pues perfecto. Pero si es que si al partido de vuelta están todas, pero hemos palmado de 20 en la ida, ya puede venir quien quiera. No sé, yo estoy un poco cagado, lo he dicho cuando he entrado, y me da un poco de miedo por esa pretemporada rara, por esas sensaciones que siempre tenemos aquí en Zaragoza, de ahora entrenamiento a puerta abierta y hay 2.000 personas y qué buenos somos la afición y la marea roja como apretamos, pero coño, ahí en la República Checa creo que han bajado los precios de las entradas a 4 euros sí. Y la idea que tienen es llenar el pabellón también, y los checos también apretarán, entiendo yo. Bueno, de eso se trata, ¿no? De que se llenen los pabellones, ¿no? Siempre nos quejamos de que en Liga Femenina la asistencia media a los pabellones es muy, muy escasa. Bueno, pues que se llenen y que apreten cada uno en su sitio. Ya vendrán Felipe ya. Si no, van a meter 6.000 personas. No pueden. No pueden. ¿En qué situación creéis que está la plantilla? Más allá de... Bueno, en Nere el otro día la vimos entrenar. Sí. Es verdad que sin contacto, pero bueno, se le veía bien y se le veía ya sin protección en las rodillas. ¿Cómo la veis? ¿Habéis podido hablar con ella o habéis comentado algo? ¿La habéis visto en algún sitio y os ha comentado algo? ¿O la habéis visto vosotros? Bueno, Oyene ha ido a lo de la presentación de la Liga Femenina y ha comentado que le quedaba ya muy poco de recuperación. Eso, no va a jugar contra Berna al menos allí, pero parece ser que yo creo que en un par de semanas como tarde, yo creo que por lo que ha comentado estará, ojalá para la Supercopa, que sería un regalo bonito de vuelta. Yo la vi bastante bien ayer. Y feliz. La vi como muy contenta. Sí. Eso es bueno.
Sí. Porque la Bueno. actitud, siempre lo hemos dicho, que os acordaos que había veces que hablamos de jugadoras que están como deprimidas y que cuando viniesen arriba, pues si ya empiezan felices, lo que dice Aldara, jolines, pues si ya llevan un paso adelante, ya están, si estás feliz es que estás segura de ti misma, ¿no? Te faltará un poquito el estado físico, que yo no sé cómo está, pero en el tema del core, pues si está feliz, pues mejor, eso que te llevas. Entonces, estado físico de nuestras jugadoras, ¿creéis que ya es el óptimo para que puedan jugar? A mí me hubiera gustado más algún nivel en los rivales, algún nivel top, ¿no? Es que nos jugamos muchísimo de lo que es la temporada. En definitiva, la diferencia está entre estar en Euroliga o irte a Eurocup, y eso se va a ver en una semana realmente, es abismal, ¿no? Desde el punto de vista deportivo. Yo confío bastante en el equipo, pero me hubiera gustado eso, algún rival un poco más que nos hubiera hecho llegar un poquito más en forma, ¿no? Quizás. Bueno, en forma o por lo menos competir, ¿no? Contra rivales iguales. Pero bueno, también es verdad que tenemos que confiar en este equipo, ¿no? Es una eliminatoria muy difícil, pero hay que recordar que somos favoritas. Entonces, bueno, Breno, por mucho que queramos, le pondrá muchas ganas, segurísimo, porque ellos también se juegan mucho, lo mismo que nosotras. Y ahí vamos a esperar en que nuestro punto óptimo lo alcancen esta semana, porque si no, yo te diría que casi la mitad de la temporada casi te la juegas en esta semana, que es demasiado, es una pasada. También Yo hay sí que ver que- cómo está Maguli, que no ha Sí. jugado ningún partido. Claro. Puede ser muy importante. Sí, no, y ayer había algún contacto que se lo evitaban, por si acaso. Hizo el partido, hizo todo el entrenamiento, pero sí que es verdad que no ha jugado al final. Es que va a ser su primer partido de la temporada. Yo no contaría mucho con ella, es que no ha jugado nada prácticamente. Es que además lo que hablaba yo antes de que entrara el resto, es la única 4 que en la página del club está como tal. Bueno, Nadia yo creo que también es 4. Sí, yo creo que Fingal va a jugar siempre al 4. Sí, Y más cuando sí, vuelva a Pero espera, al que cuatro yo seguro. tengo mis chuletas, no os creáis. Que este año voy Para preparándose, como no podía ser de otra manera, el programa. Escucha, Sobre todo porque es el primero, luego ya más adelante ya veremos lo que... luego yo ya hablaré de más de core y de lo que veo que de lo que es en sí. Yo lo que tengo apuntado es que la única pivot que hay es Mabuli. Que sí, que Merritt igual puede jugar de 4, También. ¿vale? Pero es la única que está puesta como a la pivot, la única en la página del club. Y eso me ha chocado porque siendo que hay 4 pivot. Bueno, es verdad que el baloncesto moderno además tiene una tendencia ya a tener jugadores que ya no son puros y que caben en distintas zonas. Es verdad que bueno, yo creo que tenemos el 4 precisamente y el 5, yo creo que los tenemos. El juego interior en concreto, yo creo que además lo tenemos, es muy fuerte este año. Y cuando tengamos en pleno rendimiento todas las jugadoras, yo creo que el tiro exterior va a estar también bastante bien protegido. Vamos, más allá de que alguien sea un 4 puro o un 5 puro, yo creo que el hecho, además de ser un 4,5, nos da cierta versatilidad ahí en la zona. Porque además, hemos visto a Empe, por ejemplo, tirar triples y meterlos, no solo tirarlos. Es una plantilla muy versátil. Sí. Bueno, pues en líneas generales, contentos entonces con la plantilla, ilusionados con la plantilla. Sí. Ilusionante. Sí. Yo creo que un 7-0 a favor de la victoria de Casademont en Breno y luego otro 7-0, digo porque estamos 7, ¿no? Otro 7-0 aquí, ¿no? En el Felipe. Exacto. Bueno, pues importante sacar algo de renta y que la caldera del Felipe esté al nivel que se le espera además, una caldera que esperemos que se llene el pabellón y con todas las ganas, y ya metimos a 200 y pico personas el otro día, 2000 y pico personas el otro día en un entrenamiento, que había jugadoras que estoy seguro de que habían jugado partidos, incluso de Euroliga, que nunca habían tenido tantos espectadores en un pabellón.
Si somos capaces de llenar el Príncipe Felipe, además las llevaremos un poquito más en volandas y seremos ese sexto jugador que siempre nos dicen. Mientras tanto, tenemos que terminar de hablar de las chicas. Os vamos a dejar con una cosita especial que se llama Cuando suena la red. Así que Un momento. Dime, Mara. Felicidades a Carlos Cantero, que es su cumpleaños, ¿no? Bueno, efectivamente. Al míster. No se olvide al mister, al cual. Darle Darle el abrazo que Algo más. merece. Y gracias por los pasteles que nos ha enviado. Ojalá, es un Detallazo. Las flores, Aldana, que han llegado. Sí. Gracias, Carlos. No. Os dejamos Cuando suena la red dentro vídeo. Muy buenas noches a todos y bienvenidos a este primer programa de 675 Podcast, en el que, al igual que el programa, comenzamos una nueva sección, como suena la red, en la que comentaremos los mejores tweets, los más destacados, sobre el baloncesto aragonés y sobre, bueno, que hagan algunas personas que pertenezcan a la comunidad tuitera de baloncesto aragonés o de algún equipo de baloncesto de Aragón. Esta semana, al igual que nuestros equipos, parece que las redes también están un poco de pretemporada y, bueno, la actividad en Twitter parece ser algo menor de la que solemos tener durante la temporada cuando van comenzando las competiciones. Así que, bueno, sin más dilación, allí vamos con los mejores tweets de la semana. Comenzamos este top con el tweet de programas_T5 sobre la presencia de Carla Leite en la vuelta de la previa de la Euroliga y sus respuestas, en el que, bueno, vemos como, pese a que la temporada todavía no ha comenzado, ya tenemos diversidad en el optimismo de la afición de Básquet Zaragoza. Pasamos ahora al top 3 y pasamos del máximo optimismo al pesimismo máximo, en este caso, bueno, con el equipo masculino de Casa de Monzaragoza por parte de Beli 9ZGZ, a quien, bueno, no parecen estarle agradando lo más mínimo las sensaciones que nos deja el equipo de Jesús Ramírez durante los amistosos de pretemporada. Continuamos ahora con el top 2, en el que se cuela el evento más multitudinario de esa semana, el entrenamiento a puertas abiertas del equipo de Carlos Cantero en el día de ayer. La plantilla y el cuerpo técnico nos dejaron junto a los ganadores de un sorteo en redes esta bonita foto de familia, en la que se encuentra precisamente nuestro compañero Pablo. Y por último, en el top 1 tenemos, bueno, el mejor tweet de la semana de JMC.com, a quien, bueno, muchos ya habréis conocido en redes, inmerso seguramente en alguna discusión, principalmente con aficionados y aficionadas de Valencia Basket o de Forza Lleida. Y esta vez, bueno, pese a no haber comenzado la temporada, parece que, bueno, la pretemporada sí que comienza y vemos a JMC.com comenzando a ironizar sobre el tamaño del Roig Arena. Bueno, pues estos han sido los mejores tweets de la semana. No sé si compartiréis la opinión conmigo. Espero que sí, pero si no, ya sabéis que podéis dejarnos por el chat cuáles son para vosotros los mejores tweets, si se nos ha podido escapar alguno y cuál es vuestra opinión al respecto. Voy a entrar un momento, Carlos. Dale un clic al micro. Perdón, lo había silenciado por no pisar, por si acaso el sonido. Decía que sin dejar Casa de Mon, pero si el femenino no te vaya, Ramón, quédate ya que estás aquí, porque te iba a llamar ahora. Así que decía que sin dejar a Casa de Mon, aunque sí al femenino, empezaremos ahora con el masculino a comentar la situación del equipo, partidos pasados, partidos futuros, lesionados que ya tenemos y actualidad de nuestro equipo ACB, que de momento y en esta pretemporada vamos contando los partidos por derrotas, pero bueno, partidos que han sido contra equipos de gran nivel y que a priori, bueno, pues entra dentro de lo normal. Con nosotros Ramón Willy, que también se incorpora por aquí, y con nosotros tres la persona que sabe tanto de números que se sabe hasta el número de bastidor de su coche. Números de David. David, bienvenido a Desde 675. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien, compañeros, muy buenas noches. Aquí
esperando un Aquí poquito. en el de casa de directo. Bueno, perder contra Valencia, Madrid o Tenerife, y más en una temporada con cuerpo técnico nuevo, muchos jugadores nuevos y otros que no se habían incorporado todavía, ¿está dentro de lo que se puede esperar? Sí, a ver, yo creo, de hecho, he estado recordando un poquito, no hay un sitio oficial para verlo, pero he estado recordando pretemporadas pasadas y vosotros lo recordaréis, no recuerdo una pretemporada con rivales tan exigentes. Al fin y al cabo estamos hablando de los subcampeones de liga de la temporada pasada y el equipo que está en ese segundo escalón de la liga, ¿no? Como es Canarias. Es totalmente impredecible, aparte tenemos entrenador nuevo, rotaciones muy amplias. No es algo que me preocupe excesivamente por ahora. Bueno, añado a lo que dices además que en esta tierra pues no somos de grises, pero bueno, tampoco tiene muchos grises la persona a la que vamos a presentar ahora porque ha hablado y discutido, aunque luego hemos de decir que siempre acaba dándose abrazos con todos los que discute, con todos los jugadores, árbitros, cuerpo técnico de la ACB desde 1983. Víctor Arruego, muy buenas. Hola, buenas noches, encantado. Discutes, pero luego te das abrazos, ¿eh? Sí. Es todo un paripé. Ya quedamos entre los partidos en montar un poquito de show y ya está. Dos preguntas. ¿Cuál ha sido la discusión que más te ha motivado desde la grada, tuya personal? Eso es pregunta mía, porque me apetece saberlo. Y la segunda, Víctor, ¿encendemos alarmas o son simples partidos de rodaje? La primera, la que más me ha motivado fue sin duda con Moneque. Además entró al trapo, pero muy bien. Pero nada, es verdad que luego al final pues nos hicimos una foto y todo, o sea que no se lo lleva a malas. La segunda, pues a ver, yo sigo diciendo que aunque hubiésemos ganado los 3 partidos, que evidentemente siempre te queda mejor gusto si ganas los partidos, estamos en pretemporada. Que Caísta ya está por Twitter, que bueno, que casi se ha tirado desde el balcón ya del 5.º piso. Caísta está desatado. Pero que entra dentro de las previsiones, teniendo los 3 partidos que hemos tenido ante rivales complicados, perder, que si hemos perdido de 30, hemos jugado, la verdad es que no se ha visto muy buen baloncesto, pero es que la pretemporada está para eso. Ahora nos vienen unos partidos más de nuestra liga. Ahora empezaremos a poder calibrar un poquito hasta donde llegamos. Bueno, oye, incorporamos ya las conocéis, a Mara y Aldara y empezamos debate, abrimos debate. ¿Qué esperamos del próximo partido? Este sí que contra Burgos, a priori el menos complicado de todos los que hemos jugado hasta ahora y además ya con Espisu de vuelta en el roster, aunque es verdad que con Joel, bueno, que no va a poder jugar y entre los algodones y que va a ser baja segura. Abrimos debate. ¿Qué pensáis? ¿Qué veis? ¿Qué cositas os apetecen comentar? Quien quiera para empezar. Pero jugar mañana primero, ¿no? Sí, Bilbao, mañana contra Bilbao, tenemos NGA. frente a Bilbao. No, primero es verdad, primero es en Bilbao y luego es Burgos, sí. Pero Joel, perdona un momento, Joel dijo que era una simple torcedura, un esguince y que cada día estaba mejor que el anterior. Yo solo he leído comentario que ha hecho él, que no había que darle mayor importancia, por eso lo de la baja, no sé yo no sé si ha entrenado o no ha entrenado. Pero ellos hace menos de una semana ahí. Bueno, yo decía baja segura, porque quizá forzar en el partido Claro. a Joel ahora para mañana, quizás un poco precipitado. Sí, no tendría mucho sentido. Yo he dicho lo que he leído, Oye, ojalá juegue, será que está bien. Pues si lo vemos jugar, buena señal, y si no, bueno, pues habrá que esperar igual otra semana a ver cómo evoluciona. Bueno, de todas maneras, el partido de mañana frente a Bilbao en EGA, pues bueno, es como decía Víctor, ¿no? Es un rival más de nuestra liga. No hay que olvidar que quedó campeón el año pasado de la FIBA Europe Cup, que no está nada mal, la verdad. Y no tengo muy claro si han renovado muchos jugadores, más o menos mantienen plantilla. Nuestro Tilly Linason, que casi todos, o todos, seguro que todos queremos, creo que sigue. El entrenador Ponsarnau también, pero no estoy muy al día, ¿no? Vamos a ver, vamos a tener una prueba ya a nuestro nivel, ¿no? Pero bueno, yo también diría una cosa, que no nos olvidemos que estamos en pretemporada, que no deberíamos sacar demasiadas conclusiones más allá de sensaciones de algún momento de los partidos, estado de forma de algún jugador, primer análisis de los nuevos, que eso sí que es interesante. A mí los resultados en pretemporada me dicen poco o nada, lo que es el marcador final, ¿eh?
Sí que es cierto que las sensaciones no han sido muy buenas, eso también es verdad, ¿no? Bueno, Quizá habrá los que ver más también, optimistas, pues habrá que ver cómo se entienden entre ellos, ¿no? Que para algo están estos partidos. bueno, pues Aunque hayamos visto algún desastre previo, pero hay que ver esa unión, ¿no? Esa piña, si son capaces de hacer la piña para cuando lleguemos en plan fuerte. Y que también tiene mucho que ver que muchos jugadores se han incorporado tarde, que han estado con selecciones. Sí. No sé, yo creo que he leído hoy en algún sitio, o sea, que se nos han ido más jugadores a nosotros con las selecciones que al Madrid, por ejemplo, que el Madrid desde el principio de temporada ha tenido el plantel casi al completo. Entonces, eso también influye en que lleguen tarde los jugadores, pues que empiezas simplemente con 5 o 6 jugadores de la primera plantilla, pero que bueno, bueno, que a sea Valencia que... también se les fueron unos cuantos, ¿eh? Sí, Pero sí. bueno, sí, a ver, al Sí, final pero por ejemplo, Valencia y Tenerife son equipos que están ya más montados, que continúa el entrenador, continúa sí, gran parte de hay la más plantilla. continuidad. Sí, Claro. sí. David, opinión, ya tenemos la plantilla, salvo esa lesión de Joel, que ya veremos, pero bueno, aunque pueda ir entrenando. Opinión de la plantilla ya al completo, ya tenemos a Spissu también de vuelta. Rotaciones interiores también tras la lesión de Joel, veremos si juega o no juega, pero en caso de que no juegue. Sí, bueno, sobre todo es la gana que tengo, ¿no? De que vuelva Marcos Pisu, que seguramente quiero ver un poquito el rol, ¿no? A ver cómo se reparten esos minutos en el puesto de base. Sí que es cierto que al margen de, es lo que comentaba antes, ¿no? Que al margen de que son tres rivales, lo que te da Víctor, ¿no? Es que el Madrid venía con todo el plantel y estamos hablando de campeón de liga, ¿no? No suelo darle mucha importancia a los partidos de pretemporada, porque hemos hecho pretemporadas muy malas y luego temporadas buenas y viceversa, ¿no? Pero sí que es cierto que ahora de cara a dos equipos son de nuestra liga, ¿no? De tanto Bilbao como San Pablo Burgos son equipos de nuestra liga. Ver un poquito más el estilo que quiere imprimir el míster, porque claro, como son rotaciones tan altas y tal, me ha costado un poquito ver un poquito el juego de Casademón. Se me sigue quedando un poquito, no sé cómo lo veréis vosotros, se me sigue quedando un poquito flojito esa pintura, ¿no? Ese número 5 se me sigue quedando un poquito lo que vamos a sufrir. No sé, y es que me pasa siempre con Casademón, ¿no? Quiero ver un poquito a ver qué estilo vamos a proponer. Estoy un poquito a las expensas, ¿no? Porque evidentemente el partido de Madrid no me pudo decir nada y los otros partidos no los he podido ver. No se oye, Carlos. Bueno, quizás Perdón, también... Sí. Perdón, decía ahora, tenemos también un entrenador que aunque haya visto, y estoy seguro que había visto todos los partidos de la CB desde hace 10 años aquí, y se los habrá vuelto a ver ahora solamente, aunque sea por analizar a los rivales, tenemos un entrenador que también es nuevo en ACB. Willy, que estabas hablando ahora, ¿crees que también hay que también tenemos que darle un poco de tiempo a la adaptación del míster? Sí, hombre, no, eso está clarísimo, adaptación, porque primero llega un equipo nuevo, segundo, aunque ha vivido como segundo entrenador lo que es ACB, y estoy segurísimo que la habrá seguido de cerca, tanto como la liga alemana, que es de donde viene, ¿no? Y ahí lo ha hecho francamente bien. Hay que esperar, hay que dar tiempo, y todos los entrenadores cuando llegan nuevos a un equipo se les tiene que dar ese tiempo, más allá de un Schiller que lo defenestramos enseguida, ¿no? En la cuarta jornada prácticamente. Entonces, bueno, hay que dar tiempo a ellos, hay que dar tiempo a los jugadores también. Es cierto que quizás la plantilla esté un poco descompensada. Ese papel del 5 que sí que es vital, ¿no? En equipos de ACB se me queda un poco justo de efectivos. Antes de que sucediese lo de Soriano, yo bromeaba un poco, digo, es que si cogen un resfriado uno de los pivot, pues tenemos un problema, pero a ver si se nos lesiona, que es de corto alcance, ¿no? En el tiempo. Entonces, bueno, para mí se me queda un poco corta en el puesto de 5 y veo saturación sobre todo en el 2. En el 2 lo veo muy saturado. Algún cambio van a tener que hacer ahí, porque es difícil mantener la plantilla con ese desequilibrio. Al hilo de lo que dices, Willy, estas semanas se está rumoreando que Traoré va a salir del club. O sea, Traoré yo creo que contaba como tercer 5, o a priori, o en mi cabeza por lo menos eso estaba, estar con el U22, incluso jugar FIBA Eurocup por el tema de ser cupo, pero se está rumoreando que no va a continuar y creo que salía con salida a una universidad americana. Pues es eso que fue igual muy trastoca un poquito. Sí.
Fue Pero mucha eso que gente decíais, que no estuvo en la pretemporada. Lo oí que no llegaba a estar en la pretemporada con el primer equipo no fue en Benasque, ¿no? Creo que fue. Entonces, bueno, pues algo ocurre ahí, ¿no? Está claro. Y esta Perdona, vez Mara. Porfirio no ha sido, ¿eh? No, esta vez no ha sido Porfirio. no, pero igual que antes con el femenino hablábamos de que los jugadores no son de una única posición, también Cavaca y Jaime Fernández están como 4 o 5, que podrían ser un poco de refuerzo en este caso que tenemos a Joel lesionado. Hombre, A si no ver te cómo queda otra, funciona. sí, claro, Claro. pero no es Pero, fácil. y luego, a raíz de lo que decías de dar tiempos, vamos a dar un tiempo, pero que no se acomoden en que les vamos a dar un tiempo, porque luego siempre vamos tardanos para recuperarnos, para no sufrir. Entonces, que sí, que se les da un tiempo, pero que espabilen, por favor. Bueno, de momento tenemos la referencia del fútbol que le están dando mucho tiempo, no pasa nada. Pero esto no es fútbol, Willy, esto no es fútbol. Bueno, pero Mara, aquí Y no nos tienen jugamos el paso campo, Euroliga en los de 2 la primeros No, es que partidos. aquí nos Vamos jugamos a el no ser la liga. felices, vamos a dejarles trabajar. Hombre, que venga, vamos a- Que sí, Tres que sí, pero 3 partidos. Es verdad que la imagen en alguno de los partidos ha costado ver el partido. Es verdad. Pero bueno, es verdad que son 3 Mucho. primeros partidos y contra Madrid, contra Valencia y contra Tenerife no son que rivales sí, de Carlos, nuestra, pero de es que nuestra liga. otros años, perdona que te interrumpa, es que otros años hemos hablado de esto, ¿no? De, bueno, vamos a dejarles un poquito de margen y luego hay que correr. Entonces, yo me anticipo, ¿sabes? Antes de que haya que correr, vamos a cortar esos tiempos de adaptación para luego no tener que correr. Me explico, que yo entiendo todo, pero que aprieten. Ujú. Yo Bueno. estos Hombre, partidos yo- serán un poquito de prueba para ello. Así que vamos a ver los partidos con la plantilla casi al completo y con los rivales de nuestra liga. Yo creo que en estos 2 partidos podremos sacar alguna conclusión más clara. Ujú. Sí. Yo creo que, a ver, yo el día 26, el día del partido de presentación, espero ver otra cara del equipo. Sobre todo yo creo que por la afición, por la gente, porque yo creo que si vemos lo que hemos visto estos días, que yo creo que no va a ser el caso, pero si vemos eso, la gente va a empezar a alarmarse un poco porque ya nos conocemos. Mira, Pero en el confío. chat, por saludar al chat, que llevamos 40 chat. minutos de programa y no hemos dicho nada, Qué vergüenza. también tienen opiniones sobre esto, porque nos decía Laura Kapfer, el resultado no, pero la imagen que han dado, lo siento, pero las chicas también han jugado pretemporada y no han dado la imagen que han dado los chicos. Es mi opinión, dice Nando, que saludamos a Nando también por aquí. De lo que queda de pretemporada espero mejoría de juego en general, tanto en ataque como en defensa, y sobre todo adaptación de Ramírez al ACB, que eso es lo más importante en estos momentos. Y por aquí nos decía, ojalá nos equivoquemos, decía Laura, pero de momento las sensaciones, y lo dejaba ahí con puntos suspensivos, y dije Fernando72, ya que ganar al menos 3 de los 6 primeros partidos. Nos dice. Oye, Laura, que es vecina mía, vive enfrente, que estás muy ceniza, Laura. Me cago en la leche. Toma zasca. Mira, anda, súbete un momentico a ver cómo va el cuarto de CBZ y así. Oh, pobre Laura, hombre, no. Lo que pasa es que estamos todas y todos ansiosos de ver a nuestro equipo ganar y de momento pues nos las hemos comido cruzadas, pero bueno, ya vendrán. Y también os digo que todos los que haya que perder los perdamos ahora en pretemporada. Sí, que sí. Exacto. Eso también sí, es sí. verdad. Sí, sí. Sí, que esto sirva pues eso para quizás lo que las chicas han podido hacer antes, que es una piña, un equipo cerrado, por así decir, que lo consigan los chicos y que bueno, pues que empecemos la temporada un poquito más zen, más relajaditos, de no estar con esa presión de que no van ganando, ¿no? Y que las Bueno, Dubi dijo que sensaciones- se llevaba muy bien. Ujú. Dubi dijo Pero que una cosa es que se estaban lleven haciendo bien un y buen luego que a la grupo. hora de jugar, Hombre, claro. ¿sabes? Es que es eso. Ya a eso me refiero. O sea, a ver, yo me puedo llevar muy bien contigo, pero te paso un balón o me lo pasas tú a mí y no soy capaz de cogerlo. Que te quiero mucho, Faltará Andara, pasar el balón, pero pasar el igual- balón a Mara, que no sabe lo rencorosa que es, sobre todo pasar el balón. No, Por yo favor. balones ya no puedo coger, con mis manos ya no cojo balones. Bueno, no, Pero me habéis entendido no se nos perfectamente, olvide o que sea, este que año sí, hemos sí. empezado de una manera muy distinta a otras temporadas. Lo decíamos un poco en el programa anterior,
programa piloto, pero decíamos que por lo menos la ilusión se había generado desde el equipo. Hasta no hace mucho los objetivos eran poco más que mantenerte, por supuesto quedaba muy lejos, entrar en Copa, ya no tengo un playoff, y este año, sin embargo, las primeras declaraciones prácticamente desde el principio fue: nuestro objetivo es ganar la Europe Cup y entrar en Copa. Hombre, son objetivos muy altos y si estos objetivos los marca el propio equipo, yo no tengo nada que decir. Bueno, a ver, lo está diciendo ahora en el chat Nando, que en la etapa de Pepe Lu, en una temporada perdimos todos los partidos de la pretemporada, todos. Y quedamos terceros en la liga. Que decir, que hay que tener paciencia, que no es cuestión de... O sea, la pretemporada es verdad que te dice un poco cómo va a ir el equipo en el arranque, pero bueno, que no nos tenemos que agobiar. A mí los resultados, insisto, no me dicen nada. Bueno, las sensaciones sí que pueden ser un poquito ya... Vamos a ver mañana contra un rival de los nuestros. A ver qué pasa. A ver si jugando en la misma liga, Sí. Pues a ver, yo creo que sí, yo creo que, pues eso, como Laura estamos un poco cenizos, pero nos van a sorprender. Vamos siempre a darle ese margen y ese punto de confianza que creo que también es bueno que ellos lo reciban, ¿no? De parte de toda la afición. Además, ¿sabes lo que Víctor, pasa? Como ¿controlas la plantilla de Bilbao este año? Todo al dedillo no. Sí, ha cambiado. Antes lo has preguntado, es que ha cambiado bastante la plantilla. De hecho, se ha reforzado fuera con Darun Giliar, que juega en Breogán. Me parece un gran fichaje. Pero el resto de jugadores, ¿qué quieres que te diga? O sea, yo no los conozco así en demasía. Ha cambiado bastante. Mantiene Melvin Pansar, que aunque lo ha fichado Unicaja para 4 años, lo dejan cedido esta temporada. Pues también quiero ver luego este tipo de jugadores cómo responden, o sea, teniendo ya contrato con otro club y estando cedidos, porque no sé, igual a principio de temporada van muy fuertes y acaban más tranquilos por no forzar ninguna lesión. Pero... Son 7, ¿no? 7 nuevos son en total. 7 nuevos, sí, no, había renovado bastante la plantilla. No seguía tampoco el Tomás Hielo, el que estuvo aquí, el 4, que pues, parece que empezó bien el año pasado y no acabó tan bien. Pero bueno, Trippi sigue, el otro 5 Jones tenía el año pasado, creo que lo han cambiado también. Ha hecho una limpieza bastante elegante. Bueno, pues tendrán que adaptarse también. Sí. Sí, a ver, pues ya sabéis que equipos de nuestra liga, digamos, cuando te destaca un jugador, pues vuelan. Es que es así. Un tal Sule, me suena. Ay, Sule. Ay, mi Sule. Bueno, pues nos dejamos muchas cosas de Casademón masculino. No tenemos que felicitar a nadie, ¿no, Mara? No. A nosotros mismos por nuestro primer programa. Que no ha terminado. Digo que bueno, pero... Casademón masculino seguiremos ahora, pero con otras cosas. Se acaba el tiempo para Casademón, se acaba el tiempo para ACB y para Liga Femenina. Decía que nos hemos dejado muchas cosas, pero bueno, llevamos 45 minutos de programa que se han pasado muy rápido, pero bueno, Mara, Aldara, nos vemos el próximo programa. Espero que lo hayáis pasado bien. Yo me lo paso siempre bien hablando de baloncesto, así que mientras disfrutemos nosotros, alguno con nosotros disfrutará. Así que esa es la pretensión de este programa, ¿no? Total. Bueno, Mara, Aldara. ¡Oh, que se te corta, Carlos! Decía Mara Aldara que aunque lo hayamos lo bien y los que nos han visto lo hayan pasado igual de bien que nosotros, de momento eso que nos llevamos. Mara Aldara, nos vemos el próximo martes. Los demás nos quedamos de momento a ruego, nos vemos dentro de un ratito y de momento os digo adiós. Terminamos con la sección de Casademón masculino, entramos con un nuevo vídeo de los números de David, así que adentro. Desde 2003, CBZ y Peñas de Huesca no se veían en partido oficial.
y es que esta semana el Palacio de los Deportes de Huesca volvió a reunir lo que sin duda de cualquier deporte en Aragón ha sido el derbi aragonés en máxima categoría. Ni el fútbol, ni el balonmano, ni el voleibol, que estuvo unos pocos años, han conseguido que sus dos equipos principales de la comunidad hayan estado tanto tiempo en ACB enfrentándose entre ellos. Pues bueno, no estamos en ACB, pero fue muy bonito volver a ver, como digo, a CBZ y a Peñas de Huesca. Y es que como aún no han empezado las ligas de nuestros principales equipos de máxima categoría, pues quería detenerme un poquito en este partido. Y es que CBZ y Club Baloncesto Peñas han visto en 20 ocasiones, más la de esta semana, 21 ocasiones los partidos entre uno y otro. El duelo pues sigue siendo claramente favorable al equipo zaragozano, y es que de los 21 enfrentamientos, 17 se han ido para Zaragoza, mientras que 4 han ido para Huesca. Uno de ellos, el que se dio esta semana en esta competición de reciente creación, como es la Copa de España. De hecho, el último duelo de ambos equipos que se dio en Liga EVA en 2003 también se lo llevaron los ostenses, ¿no? Hay que decir que estos dos equipos, como digo, coincidieron desde 1987 hasta 1996, cuando ambos equipos ya no pudieron estar en ACB, se han visto como digo, en la máxima categoría, e incluso se llegaron a ver en un playoff, en la temporada 1990-91, ambos hicieron un playoff que se lo llevó lo que por entonces era CAI Zaragoza por 2-0. Fue bonito la verdad es que volver a ver este duelo. Como ya sabéis, pues esta semana ya vuelve la competición para un equipo más, como es Casa de Mon Zaragoza femenino, que se juega pues esa previa, ¿no? para volver a la Euroliga, lo que sería la cuarta participación consecutiva del Casa de Mon Zaragoza en España, y la tercera, que esto creo que es un éxito muy grande para nuestra comunidad, su tercera temporada consecutiva en Euroliga. Espero que os hayan gustado los datos. Nos vemos, un abrazo. Bueno, y dejamos la élite del baloncesto aragonés para hablar de nuestra representación en Segunda FEP, en la antigua Les Plata. Analizaremos un partido que era muy especial, al menos por lo sentimental, para los que ya vamos cumpliendo algunos años que hayamos visto ese Peñas Huesca CAI Zaragoza, ese Peñas Huesca CBZ. En el Palacio de los Deportes se jugó el sábado pasado el partido de Copa España. Ambos equipos llevaron el nombre de Aragón bien alto para esa competición, dejando algunas jugadas con cierto talento que fueron muy vistosas, muy chulas. Dos equipos que tampoco estaban completos, en ambos casos tenían a dos jugadores que no estaban ninguno de los dos jugadores y tuvieron que tirar de los juniors. Yo creo que van a ser dos equipos que no van a tener muchos problemas para mantenerse, al menos para mantener los objetivos o para conseguir los objetivos que quieren, que a priori parece que van a ser un poco diferentes. Si alguien puede contar lo que se cuece por los pasillos del Palacio, es alguien que en vez de pedir un chupete pedía palomitas ya de bebé en el Palacio de los Deportes. Mateo, desde 6.75 le hacía falta alguien que hablara de Huesca. Que entre también Willy y Ramón, ya de paso, y así empezamos con la conversación, porque además de Willy y Ramón, vamos a entrar con dos más que vamos a ver. Ramón, Hola, no soy Mateo. No es Mateo. Ramón, Willy, estuvisteis también, empiezo con vosotros, aunque ahora le vamos a dar un tiempito a Mateo que se pueda conectar. Ramón y Willy, estuvisteis también viendo el partido de CBZ estuvimos los tres, ahí en el Palacio de los Deportes. Una primera conclusión, aunque sea muy a grosso modo. Bueno. Willy, ¿empiezas? Sí. A ver, ambos equipos tenían bajas, como has comentado. Quizás Huesca lo tenía más complicado por la cantidad de bajas de jugadores que les faltaban, más que bajas, según palabras del entrenador, ¿no? Hubo momentos al principio, mitad del partido, donde CBZ demostraba ser quizás algo superior, pero Peñas de Huesca jugó un partido muy inteligente. En ningún momento dejó que se les escaparan del marcador. Ellos sabían que iban a tener problemas al final del partido, pero justo en los minutos finales fue cuando hicieron un derroche de energía los de Peñas que les permitió aprovechar los errores que cometió CBZ, que también están al principio de temporada, ¿no? Ambos equipos, como todos. Antes de seguir, David, Pablo, los incorporamos ya a la tertulia y ya que pues empezamos a hablar, ¿no? con todos ellos. Alex,
¿Qué tal? Yo déjame Sí. un apunte porque entrábamos al pabellón con Mateo, que bueno, que hoy no estará porque tenía un compromiso familiar y no podía llegar. Entrábamos y nos comentaba el tema de la previa que pudimos escuchar en redes, de esa falta de jugadores, de la falta de entrenamientos de algunos jugadores que habían llegado hacía 2 días. Y bueno, siendo que el CBZ tiene esa compensación entre veteranos y jóvenes y parece que Peñas ha apostado mucho por los jóvenes, no se oye un desgaste excesivo en los jugadores del Peñas, que es algo que te trae a pensar, ¿no? En un partido de derbi, en el primer partido oficial que juegan muchos de estos jugadores en el pabellón, en su pabellón, como que parece que se van a dejar más de lo que tienen. Y aunque el control del partido no lo llevaron hasta el final del partido, a mí me sorprendió para bien el Peñas y un poco menos CBZ. Es que al final Peñas lo que hizo fue dar un plus más en cuanto a intensidad y energía, que yo pensaba que iban a acabar reventados, pero mira, eso les hizo ganar el partido, sí. ¿Cuáles crees que fueron las claves? Bueno, Alex, Pablo, ¿cuáles creéis que son las claves de CBZ y de Peñas Huesca para esta temporada? Que hasta ahora, bueno, era el primer partido que vimos de Peñas, fue el del otro día en el Palacio de los Deportes. De CBZ ya hemos visto 2. Los 2 de momento son derrotas, pero bueno, yo creo que ha habido entre uno y otro, ha habido cierta evolución y cierta mejoría. ¿Qué pensáis? ¿Cuáles creéis que van a ser las claves? A ver, yo creo que es principalmente que el equipo empiece a rodar. Al final son todos jugadores nuevos menos Colomi y Arjol, entonces bueno, creo que hay buenos jugadores, que pueden haber cosas interesantes, pero necesitan más rodaje. Al final ya hubo una evolución. Sí que es cierto que era un partido para ganar a Huesca, que tenías la oportunidad después de cómo llevaron el partido y con las bajas del Huesca no pudo ser. Pero bueno, yo creo que hay que quedarse con lo positivo. Hubo una evolución, pero sobre todo eso, el no despistarse, sobre todo detrás del descanso, el último cuarto, yo creo que se están haciendo largos los partidos, pero por lo demás yo sí que veo evolución. No, por parte de Huesca, yo creo que, bueno, el otro día lo que se vio, bueno, lo que se pudo seguir, porque el stream oficial no iba, pero lo que se pudo seguir, yo creo que, bueno, a falta de que se fichase pivot para sustituir a Tiki, vimos el otro día a un jugador que en principio no formaba parte, que yo supiera por lo menos, de la primera plantilla, como era Pablo Gallego, que metió 13 puntos. Y bueno, por lo que respecta a ello, yo creo que las claves van a ser, pues bueno, ver cómo se adapta la plantilla ahora que coja rodaje cuando jueguen más partidos y ver qué pasa con el tema del pívot. ¿Y a quién creéis que le pesaron más las bajas? Yo me quedo con un Huesca que los Junior tuvieron además una presencia bastante importante en el partido. No sé ahora cuánto jugaron, pero me atrevería a decir que igual en torno a más de 10 minutos cada uno, seguro, quizá unos 15 minutos cada uno de los Junior, seguro, sí, tuvieron un rol importante en la victoria. ¿A quién creéis que le pesaron las bajas más allá de la victoria o la derrota? Pregunta, lanzo el que la quiera recoger, Yo creo que las bajas les pesaron más a Huesca. Lo que pasa que, bueno, pues a base de energía y de fuerza, pues sacaron el partido adelante, porque realmente a CBZ le faltaba 1 o 2, ¿no? No eran más. Tirador, Zao y no sé si me faltaba otro más. Pero vamos, tenía prácticamente el equipo al completo, o sea, por lo menos en posiciones no tenía ningún problema. Huesca tenía problemas serios en el pívot, en ciertas posiciones, pero no sé, fueron ganas, fueron por acierto. Tampoco es que tuvieran mucho más acierto un equipo que otro. El marcador tampoco es que fuera muy holgado, ¿no? Pero se llevaron el partido al final, cuando a falta de 4 minutos era de CBZ. Bueno, al final el partido se decidió en los últimos 3 minutos. Fueron incluso CBZ fue por delante buena parte del partido. Hasta los últimos 3 minutos le dieron la vuelta al marcador. El parcial del último cuarto es de 23-9 para Huesca, que claro, pues es ahí. Yo no creo que pesaran, obviamente, bajas en el CBZ, pues bueno, está el jugador americano, pero tampoco tienen más bajas. Yo creo que también la veteranía, siempre se ha dicho, la veteranía es un grado, pero la veteranía en pretemporada es complicada de llevar.
Y Gatell, cuando esté rodado y haya entrenado bien y ya lleve 3-4 partidos de temporada, será un Gatell distinto a lo que ahora mismo pues viene del verano, viene de estar en los meses que haya estado sin competir, y eso se nota también en la veteranía. Y en el caso de Huesca, yo creo que fueron lo que decíamos antes, el derbi, los chavales jóvenes. Pues mira, preguntabas antes el tiempo de juego, el primo de Pablo jugó 10 minutos, anotando 13 puntos. MVP. Es decir, que no hay ningún jugador que haya jugado menos de 10 minutos, excepto la Cruz, que no jugó. Todos superaron los 10 minutos de juego. Y luego es que CBZ yo creo que era superior en el juego interior por efectivos, pero no lo supo aprovechar. Realmente jugadas a pivot, el típico pivot que postea, que había una superioridad de altura, de envergadura, de kilos, de experiencia, no lo supo aprovechar. Era todo jugada exterior, que no lo hicieron mal, pero ese plus que te da el poder resolver en ciertos momentos del partido de forma fácil, obteniendo canasta, falta o ambas cosas, no lo supieron aprovechar. Para mí fue un detalle que creo que marcó la diferencia. Hubo 2 partidos, de todos modos. Para mi punto de vista, sí que es verdad que el descanso motivó un cambio, sobre todo en la defensa de Huesca, bastante importante. Sí que es verdad que decías ahora, Willy, el juego interior, creo que hubo un buen ataque y un buen juego interior en la primera parte del partido, en los 2 primeros cuartos por parte de CBZ. Es verdad que hacía bastantes aguas, la defensa de Huesca, y sin embargo a partir del descanso se cambió la situación, y ahí sí que es verdad que hubo un abuso de CBZ, desde mi punto de vista, sin ver las estadísticas. Hubo quizá un abuso de tiro exterior, no solamente tiro de 3, sino también tiro de 2, pero de larga distancia, 4 metros, y menos uso de ese juego interior, que además le estaban sacando partido. Es verdad lo que decías, tienen más kilos y tienen más altura y algo más de experiencia, claro. Segunda jornada este fin de semana de Copa España. Ambos equipos están en el grupo E y los dos van a tener partidos en los que se juegan cosas muy distintas. Peñas contra Bisbal Basket y CBZ contra Salou. ¿Cómo veis estos partidos? ¿Qué se juega Peñas? ¿Qué se juega CBZ? Me empiezo con el que queráis. Pues con este formato, la verdad que saber quién se juega más, imagino que, claro, CBZ, al haber perdido el primer partido, se lo juega totalmente. Si pierde este partido, ya tienen que pasar muchísimas cosas para poder pasar, estar entre esos. Recordamos para todo el mundo, para quien no lo sepa, que la Copa España ahora es una fase de grupos en la que en el grupo lo conforman 4 equipos, juegan entre ellos, pero solamente un partido, es decir, no es ida y vuelta. Por lo tanto, ahora si pierde CBZ se queda fuera. Se quedaría fuera, matemáticamente se quedaría fuera. Si hubiera algún empate por ahí que pudiera haber ocurrido. Sin embargo, tiene una bola extra, un valor de oxígeno Peñas, porque ya lleva una victoria de los 3 partidos. Por explicar un poco en el contexto en el que nos vamos, por si había alguien que no lo sabía. Desconozco si pasan 1 o 2, imagino que 1, ¿no? Es un formato extraño, juegas, por ejemplo, CBZ o Huesca, que están en el mismo grupo, juegan contra los 3 rivales de su grupo, pero para decidir quién pasa y quién no, se hace una clasificación conjunta entre los 28 equipos de segunda FEB, y inicialmente eran los 14 mejores. Ahora con la marcha de Sevilla de primera FEB son 15. Esos 15 mejores, que serán pues los que ganen los 3 partidos, si no son y el mejor segundo, la gran mayoría, y luego por average. Así que es un formato extraño, pero bueno, sí. Yo creo que ahí va a estar. Luego es que ya tiene esa victoria. ¿Hay alguna posibilidad de que con una victoria se pueda pasar si tienes muy buen average, siendo que Huesca ganó por 6? Deberían ganar otro partido para pasar, y CBZ también debería ganar los 2 si quiere pasar. Sí, no, y además, más allá de la Copa, que obviamente es importante, yo creo que a CBZ necesita ganar, pero aparte de por tener posibilidades por sentir ya la victoria, ¿no? Porque al final ha empezado con 2 derrotas en partidos que iba ganando, y creo que necesitan ese empujoncillo. Así que a ver, el domingo, ¿qué tal? Aquí en casa. Domingo a las 6, derbi, sí. ¿No? Tenemos un derbi, CBZ Salou.
Seguimos con los derbis. Bueno, es verdad que son situaciones muy distintas las de todos ellos, pero también es verdad que no es lo mismo jugar en casa que jugar fuera. Aunque jugar en Huesca es casi como jugar en casa y jugar en Zaragoza para Huesca es casi como jugar en casa, pero no es lo mismo. También es cierto que Huesca presentaba al equipo en el pabellón, era su partido de presentación, o de alguna manera su partido de presentación. Entonces, bueno, eso también es verdad que da un impulso, jugar en casa siempre más importante. Yo sí que espero a CBZ ahora, este tercer partido, espero ya una victoria, pero ya no porque lo merezca. Yo creo que sí que es verdad que había una evolución en el juego del CBZ. Es verdad que recordemos que era todo el equipo nuevo, pero todo el equipo salvo 2 jugadores, entrenador y todos los jugadores nuevos, hasta que ese engranaje se pone en marcha, necesariamente tiene que costar. No saben jugar de memoria porque han jugado 2 partidos. Y es categoría nueva, es que es todo mucho. Todo nuevo. Ramón, tú que viste desde la pista, desde abajo, y que estuviste en la rueda de prensa de CBZ y de Huesca, ¿alguna cosita que quieras señalar? Bueno, no, a mí me sorprendió, por un lado, la rueda de prensa del míster del Peñas, como rehuía un poco a hablar del tema de las bajas, que obviamente si hubiera palmado Huesca, pues hubiéramos hablado de las bajas. Y en el caso del CBZ, que hicieran hincapié en el tema de las rotaciones. Me parece que comentó que no había ningún jugador que hubiera bajado de los 23 minutos en la pista y tal, pero yo creo que es algo que desde la grada no se notó. Yo creo que se vieron más momentos de nervios, momentos de no saber qué hacer en defensa ni en ataque, balones perdidos sin mucho sentido que otra cosa, que es lo que decís, que poco a poco irán mejorando, porque obviamente las defensas no son las mismas en tercera FEP que en segunda FEP. No. Está claro. Bueno, ¿algún apunte, alguien más que creéis que nos dejamos o que os parezca interesante o que queráis decir? Como calendario, porque habéis recordado los partidos de Copa, pero si no recuerdo mal, porque ahora mismo no lo tengo abierto, pero creo que es mañana. Aquí tenéis un código que si lo escaneáis tenéis acceso al calendario. Mañana se juega un Peñas sub-22 del Casademón. Creo que es mañana. Si no me equivoco, hay un Cuarte CBZ. Exacto, estaban jugando Cuarte CBZ. Acabo de ver que no nos han dado. Lo he visto por Instagram de Cuarte y estaban 54-55. Ah, pues mira, le he dado la vuelta, porque al descanso se ha ido palmando CBZ. Bueno, pues os recordamos de todos modos a quienes nos estáis escuchando que tenéis una entrevista que pudimos hacer a pie de pista a Alex Rubín de Celix nada más terminar el partido. Es una cosa muy, muy cortita, pero bueno, por lo menos sí que es verdad que nos contó y sí que nos hizo una pequeña valoración del partido. Nos la ponemos, la tenéis en las redes, así que podéis escucharla. También podéis escuchar la rueda de prensa tanto de CBZ como de Peñas Huesca después del partido. Y bueno, a todos vosotros, mil gracias por esta masterclass especialmente Alex, Pablo. Nosotros 3 nos quedamos todavía, pero Alex, Pablo, gracias por esta masterclass de baloncesto, sobre todo de segunda FEP, porque tenemos que cambiar, tenemos que pasar a la tercera FEP. Nuestros 4 equipos aragoneses que también se están jugando otra cosa, que es la Copa Aragón. Pero antes de entrar en la tercera FEP, despido, como decía, ahora esta sección y vamos a empezar con una nueva, aunque ya la habéis visto en las redes, pero aquí os dejo con la Corona de Aragón. Ramón y la Corona de Aragón. Pues sí, espera que ahora eso es, pero no sabía si tenía el micro activado o no. La Corona de Aragón, una sección que hemos estrenado en redes, que se va a hacer en redes después de cada partido de cada equipo aragonés, en realidad por categorías, ACB, Liga Femenina, Segunda FEP y Tercera FEP. Al finalizar los partidos de cada nivel, podréis votar en redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, por quién ha sido vuestro jugador favorito o quién consideráis que ha sido el MVP. Estos votos, como ya habéis visto que hemos hecho la primera jornada también un poco de prueba,
se irán sumando al final del mes. El jugador más votado o la jugadora más votada recibirá un premio por parte del podcast como MVP del mes de su categoría, con lo cual será merecedor de llevar esa corona de Aragón cada uno en su categoría. En el caso de esta primera prueba que hicimos tras el partido del Peñas CBZ, a ser el primer partido oficial, las votaciones hubo cerca de 400 votos entre las tres encuestas que hicimos. Sí que es verdad que a partir de ahora haremos 2 encuestas, una en Stories y la otra en Twitter. Las publicaciones de Instagram no. Pero os comento, hubo el ganador de esta primera ronda fue Dani Arjol del CBZ con 171 votos. En segunda posición, Ismael Corraliza con 130 votos del Peñas. Adrià Aragonés con 81 votos y Guillem Vázquez con 79 votos. Así que, en este caso, pues David, en sus páginas de estadísticas y de Excel, habrá sumado 3 votos para Dani Arjol, 2 puntos para Ismael Corraliza y 1 punto para Adrià Aragonés, que se irán acumulando si siguen siendo de los mejores jugadores de los partidos. O sea, no hay puntos a veras, ¿no? No hay puntos a veras. Bueno. Bueno, pues tiempo ahora de analizar resultados y próximos partidos. A ruego, vuelves con nosotros. Alex y Pablo, volvéis con nosotros. Tiempo ahora de analizar, decía, resultados y próximos partidos de la Copa Aragón de Liga EVA, tercera FEP. Equipos participantes, los 4 aragoneses en sus respectivos grupos, pero que ahora, Cuarte, estos días, con el fin de semana pasado y ahora este fin de semana, se juega la tercer y cuarto puesto en final. La Muela, el Findem, Barbastro y el anfitrión, que es el Cuarte. A ruego, voy contigo, hola de nuevo. Gran final entre Cuarte y La Muela, además que lo vas a vivir con fervor. Situación de las plantillas de cada equipo, ¿ves algún claro ganador? Cuéntanos un poco. A ver, a priori favorito será Cuarte, o sea, ya no porque juegue en casa, porque me imagino que desde La Muela bajará bastante gente, puesto que ya en Primera Nacional era un pabellón muy bullicioso, el pabellón de La Muela, y debido a la cercanía, pues me imagino que bajarán bastantes, pero a ver, La Muela es novato en una categoría, Cuarte ya lleva 2 años y la verdad que bastante asentado en la categoría y este año yo creo que ha hecho un esfuerzo más en la plantilla y es más fuerte todavía. Entonces, para mí, a priori, favorito es Cuarte. Cuarte favorito antes que La Muela. Situación de las plantillas. Bueno, el otro cruce, tercer y cuarto puesto, Barbastro Alfindén. Valoraciones de esas 2 plantillas, aunque sea un poco a grosso modo, y luego entramos. Pues a ver. Cuarte gana Barbastro. Sí, a ver, el partido Cuarte y Barbastro, la verdad es que no fue muy igualado. Nada, en el primer cuarto, ya creo que acabó 13 arriba Cuarte en el primer cuarto. Creo que se llegó a ir de 28, pero vamos a ver, Barbastro es nuevo en la categoría y le va a costar un poquito al principio. Aunque tiene a un jugador como José Malo, pues que ya hizo 24 puntos, 10 rebotes. Además, es un jugador que ha demostrado que en esta categoría puede ser referencia. O sea, lleva muchísimos años jugando en la antigua EVA, en Le Plata, y es un jugador que va a marcar diferencias. Tienen por dentro una La Torre también, que además es exjugador de Cuarte y estuvo bastante bien, pero el resto del equipo la verdad es que no acompañó mucho. Pero ya te digo que a principio de temporada una categoría nueva, la EVA no es, o la tercera FEB no es una categoría, parece que es una cuarta categoría del baloncesto español, pero es una categoría muy dura y a principio lo notarán, pero yo estoy seguro de que irá un poquito a poquito más. Uh-huh. Y en la otra eliminatoria, al fin de la Puebla, o sea, al fin de la Muela. O sea, es baloncesto ataque total, 97-99, o sea, espectáculo en la cancha. Al fin de nos dejaba dudas de que pues a priori no había anunciado renovaciones, no había anunciado fichajes, estaba un poquito todo así cogido con pinzas, pero bueno, la verdad que se vio un partido bastante chulo. Los jugadores que ha fichado La Muela, como el puertorriqueño Douglas Mills, que metió 31 puntos, y el griego, Georgiou, lo tengo aquí apuntado porque Georgiou
15 puntos, 9 rebotes. Nunca se te dio bien el La riego, ver- Víctor, reconócelo. Nunca se Sí, te ha sí, dado sí, bien. sí, sí. La verdad es que, o sea, tiraron del equipo, pero a base de bien. O sea, a priori son dos grandes aciertos de la muela. Y en Alfindén, pues Diego Cortés y Alejandro Vicente fueron los más destacados. Y nada, fue un partido que se decidió a falta de 11 segundos. Creo que metió una canasta de 2 en la muela para irse a 3 puntos y ahí se acabó el partido. O sea, fue un partido bastante bonito de ver. Me imagino que los entrenadores no estarán muy contentos por temas de defensas, que ya sabes que los entrenadores nunca están contentos con nada. Pero la verdad que para el espectador fue muy chulo. Bueno, recordemos que este sábado es el tercer y cuarto puesto, si no recuerdo mal, a las 6 de la tarde en cuarto y a las 8:30 la final. Al final. Creo, si no recuerdo mal tampoco, que la entrada es gratuita. Sí. Así que bueno, todo el mundo, Cuarte está aquí al ladito de Zaragoza, así que todo el mundo puede acudir a ver los partidos. Yo lo único que el pabellón de Cuartes es muy chiquitito, o sea, si va a bajar gente de la muela, más contando los de Cuartes, a el que no sea aficionado de estos dos equipos, pero sí que le guste ver estos partidos, que vaya pronto porque se le llenará pronto el pabellón y se quedará sin sitio. Sí, sí, sí. Así que bueno, llenar los pabellones está chulo, está bien. Y bueno, pues ver la final de la Copa Aragón, pues tampoco está mal. Ramón, tú has estado con los dos entrenadores, les has hecho una entrevista que aprovecho para decir que la vais a poder ver cuando queráis en nuestras redes sociales. Has estado con los dos entrenadores de Cuarte y de La Muela. ¿Qué te han contado? Pues sí, pues mira, un poco lo que decía Víctor, sobre todo con Carlos Bastida, el técnico de La Muela, que parece que después de haber conseguido ese ascenso, estrenarse jugando una final de la Copa Aragón, pues podría ser un motivo de ilusión. Y lo primero que me dijo era, pues eso, que no estaba contento, que él quiere basar su juego en la defensa y que te metan 98 puntos, pues no es un buen inicio para. Bueno, no le falta razón, no le falta razón. 98 puntos, aunque hayas ganado. Claro. Sí que les puedo decir porque lo subiremos. Mañana estarán subidas las dos entrevistas a YouTube y seguramente los audios a todas las plataformas, pero que son muy interesantes. Por parte de Robert, el entrenador de Cuarte, casi 10 minutos de charla de baloncesto puro, sobre Cuarte en este caso, pero baloncesto. Y con Carlos Bastida, pues también esa sensación de ese equipo que sube, que nos cuenta un poco cómo es ese trabajo, esas sensaciones que él tiene de estar construyendo el equipo, un equipo que todavía no está terminado, cómo tienen el apoyo del pueblo de La Muela, del ayuntamiento de La Muela, que están volcados con el baloncesto y bueno, con muchas ganas de los dos de empezar la temporada. ¿Alguna cosa se puede decir o esperamos a que escuchen los audios? Bueno, os puedo decir que en el caso de Cuarte hay un fichaje que no se ha anunciado, que él lo comenta el míster en la entrevista, así que os recomiendo entrar. Hostia, hay ruidos por detrás. Os recomiendo entrar a ver el vídeo, aunque sea para ver ese fichaje, y si pilláis el fichaje, pues lo podéis dejar en comentarios, a ver si es el que creéis o no. Fichaje de recorrido, además. O sea, Sí. que no es un niño que acaba de empezar a jugar al baloncesto. De recorrido y kilómetro cero. Y kilómetro cero, efectivamente. Bueno, Alex, Pablo, voy con vosotros. U22, victoria frente al Findén. Próximo partido, Peñas. Peñas que va a jugar varios partidos contra el U22. Sí que es verdad que la Le Plata, bueno, parece que se va a asemejar en cuanto a nivel, a calidad con el U22. Pero bueno, ¿qué sensaciones os deja este equipo? Jugadores, forma de juego, ¿qué nos podéis contar sobre este Casademón U22, nueva liga? Yo creo que todavía habrá que ver más, pero bueno, el resultado del otro día es muy positivo, una victoria por 27 puntos y a ver qué pasa, a ver cómo se da esto de la Liga Sub-22, a ver cómo funciona, si de verdad es positivo y es bueno para todos los equipos. Y a ver, con la diferencia de nivel, yo creo que hay una diferencia muy grande entre los mejores jugadores y los que van a estar
menos tiempo jugando, yo creo que ahí va a haber una diferencia muy grande, pero aún así yo creo que todo se equilibra. Pablo. Yo estoy así a la expectativa de ver, bueno, lo que pasa con los que iban a ser nuestros dos jugadores principales del equipo, ¿no? Que aún no se ha confirmado nada sobre ellos, pero tampoco están y no sé si se les espera. Entonces, bueno, con ganas de ver al equipo, con ganas de que debuten ya también en casa, a ver cuándo sacan el calendario de los 22, pero no lo sé, es que tanto Traoré como Mincer se supone que iban a ser titularísimos y ahora estamos ahí un poco en cuadro porque... Bueno, había el otro día una publicación que parece que Mincer efectivamente no va a incorporarse, estaba fuera y parece que decía su padre también por ahí que no iba a volver, que se iba a quedar. Yo creo que ya es fichaje descartado y Traoré, pues... Muy significativo que no haya hecho pretemporada. No, Ahí, en eso hay que analizar también cómo se hizo el año pasado con el caso Mara. O sea, se van, tenían contrato, dejan dinero, no dejan dinero, ¿eso qué pasa? Es que esto es un problemón. O sea, yo creo que Traoré tenía contrato segurísimo. Porque yo, si se van y van a cobrar mucho dinero y tienen ganas de irse, oye, adelante, pero bueno, que deje algo aquí si es que puede dejar, ¿no? Bueno, sí, es que es un poco... Bueno, las categorías de formación es verdad que siempre son esa apuesta que hace un equipo por formar a los jugadores y al final se te acaban yendo. Bueno, mientras al menos recuperes esa inversión que has hecho mientras formas a ese jugador, pues bueno, no está de nuevo. Y que tendrás que traerte o sacar de algún lado, claro, a alguien para el sub-22, con nivel del sub-22 en la Liga A que estás jugando. Exacto, es que estamos en el grupo fuerte. Y además eso, bueno, hacen la Liga 22 para evitar que se vayan los jugadores, pero los mejores se van a seguir yendo porque es que es imposible ponerte al nivel de la universidad americana. Quedarán los jugadores medios, digamos, de nivel, sí, y los jugadores buenos, pero que sean malos estudiantes. Exacto. Así de claro. Bueno, no sé yo si el criterio educativo en Estados Unidos funciona al 100%, ¿eh? Ya no, pero me refiero a lo mejor si juegas muy bien, sí, pero claro, tendrás que haber terminado bachillerato. Si no tienes el bachiller, no ha puedes. habido más de un caso de jugadores y jugadoras muy buenos que aún así no, por muy buenos que hayan sido, no les han dejado hace poco tiempo. Hombre, hay que terminar el bachillerato. Bueno, ellos te matriculan en una universidad y ya veremos luego en lo que pasa. Entonces, a mí me pasó al revés. Yo me saqué bachillerato, pero no me llamo ninguna universidad americana. Y sin embargo, eras extraordinario jugando a baloncesto. Claro. Era extraordinaria persona, sí. Luego es que dice, gran jugador, mejor persona. Imagínate a un profesor suspendiendo a un chaval de 208 cuadrado. Bueno, siempre se ha dicho que yo creo que no, y por cercanía y historia cercana creo que no, pero siempre se ha dicho que en las canteras de equipos grandes se les hacía la vista gorda en los colegios. Yo creo que no, porque el que yo conozco estudió, pero... Yo te voy a decir, o sea, yo jugaba en las categorías inferiores del antiguo, no, de CBZ, sigue siendo de CBZ, pero cuando tenía primer equipo en ACB, y yo todos los trimestres tenía que enseñar las notas ahí en el club. Al que renqueaba... Claro, pero tú ibas a un instituto X. En el Barça van todos al mismo, por eso digo. Nos metían mucha caña cuando teníamos los estudios, y si íbamos renqueando nos habilitaban una sala para que fuéramos a estudiar antes de entrenar, y luego ya, pues si no subías notas te empezaban a quitar entrenamientos y minutos. O sea, ahora no sé cómo va el tema, porque estoy hablando de los 90. Víctor pregunta, ¿qué te recibías? ¿Doble ración de bronca o de abrazos? Pues era la cosa chunga, ¿eh? Me llevaba bronca en casa y bronca allí. Joder, qué duro. Pero claro, ¿qué pasa? Yo a mi madre le decía, claro, es que como entrenamos tanto es imposible, pero tenía 2 o 3 compañeros que sacaban unas notazas y dice, pues estos, ¿y qué pasa? ¿Que faltan algún día entrenar o qué? ¿Y sacan estas notas? Digo, pues... Es que este año el curso es muy difícil. Sí. Bueno, pues... Quiero comentar una cosa, porque Fernando creo que lo ha preguntado ya como 2 o 3 veces, así que la camiseta de ozono que lleva Carlos, que es la mía, pues es que me he puesto esta porque me ha apetecido ponerme la de Jairis, no es porque vaya en la Supercopa con Jairis, porque además esta camiseta
es de Jairis, evidentemente, pero es de alguien que para mí tiene trascendencia al Jairis, como es Petra Jolesinska, que además le mando desde aquí un saludo, un abrazo y la quiero mucho. Y bueno, pues nos la regaló yo y me la he puesto, pues porque me la he puesto. Así que bueno, el próximo día me pongo otra de otro equipo que no sea el Casademont para que Fernando me pregunte. Que por lo que sea del Valencia no tengo ninguna. Que tampoco, también te digo, simplemente no la tengo, pero el día que la tenga me la pondré, ¿eh? No tengo mayor problema. Tengo de otros muchos equipos, ¿eh? Bueno, pues creo que no hay tiempo para más. Vamos acercándonos ya a la hora y media de programa. Nos hemos quedado en una hora y 20 y muchos minutos. Vamos finalizando. Llegamos a este final del primer programa. Primer programa en vivo. Ya sabéis que lo subiremos a redes ya. Mañana lo tendréis disponible. Esperamos que todo el mundo que ha estado ahí al otro lado lo haya pasado bien, por lo menos que lo haya pasado tan bien como nosotros. Como decía al principio, no tenemos otra pretensión que la de ocupar un espacio de entretenimiento dentro del baloncesto aragonés, que además creíamos y seguimos creyendo que el baloncesto no tiene, al menos el baloncesto... Bueno, hace liga femenina un poquito así, pero en cuanto bajas un poquito más hacia segunda y tercera FEP, no tiene tanta, no hay tanta información disponible. Por lo tanto, sí que es verdad que queríamos agrupar, aunque sea en estos poquitos ratitos, toda esta información. Esperamos, como decía, que lo hayáis pasado tan bien como nosotros lo hemos pasado haciéndolo, que no hay otra pretensión que esa, que la de disfrutar un ratito. Nos veremos la semana que viene con más actualidad, con más resultados y sobre todo con mucho baloncesto y buen rollito. Así que nada, a vosotros 5, hasta el martes que viene, y a todos los que nos habéis estado viendo y escuchando, gracias por estar ahí y nos vemos el martes que viene. Un abrazo. Chao.